escuchando, ¿cierto? Bien. ¿Quiénes vienen aquí por primera vez? ¿Quiénes los invitaron por primera vez? ¿Cómo se siente uno cuando viene por primera vez a un evento como este? Yo les voy a contar cómo me sentí yo. La primera vez que vine a un evento como estos dije, con madre, caí. Por muchas razones. La primera circunstancia que hizo que yo me sintiera así fue que desde que yo llegué comencé a sentir dos aspectos que para mí fueron importantísimos a la hora de llegar como nuevo. Me comencé a dar cuenta que la gente sonreía sospechosamente y me comencé a dar cuenta que la gente es demasiado positiva. Y cuando me di cuenta de eso, inmediatamente la cabeza me comenzó a jugar malas pasadas y me llevó a pensar que me habían metido a un tipo de secta o algo así. Entonces, yo me acuerdo que cuando entré, aparte de eso, la persona que me invitó era como muy entusiasta, bastante emocionado, me sentó aquí adelante y yo me di cuenta que la gente aplaudía para llamar a un tipo de la tarima que yo no conocía, decían que era muy bueno, muy exitoso, y cuando me doy cuenta, él comienza diciendo, buenas noches, hoy vamos a hablar de Amway. Y yo dije, pues madre, hoy caí, hoy soy yo. Porque yo sé lo que la gente piensa la primera vez que me invitan a un evento como este. Es más, yo estuve sentado en su silla durante 6 veces. 6 veces vine a un evento como estos, todo como invitado. Y 6 veces vine porque de las 6 veces siempre me invitaron diferente. Las 6 veces vine a 6 productos de Amway, pero que el negocio como tal no le funcionó. Sin embargo, siempre me seguían invitando y me seguían invitando. Yo tengo una tía, de esas tías que venden de todo, y mi tía era muy comercial. Mi tía nos intentaba vender a todos en bautizos, piñatas, reuniones, primeras comuniones, en todo tipo de eventos de los que había familiares. Uno nunca quería sentarse al lado de la tía. Porque mi tía era la que decía, ¿y sabes qué? Me llegó un nuevo perfume y sacaba el tono. Y entonces yo alguna vez le di a mi tía una revista que decía Amway. Y cuando a mí me invitaron a una reunión, yo siempre escuchaba el nombre de Amway, lo primero que pensaba es... Cuando luego de venir a las reuniones, me comencé a dar cuenta que nunca hablaban de productos. Y la verdad, la última vez que vine porque no tenía cómo decirle a la persona que me invitó que no. Ya le había dicho que tenía que ir a recoger la niña, ya le había dicho que yo llegaba tarde a la casa, ya le había llamado y le había dicho, no, mire, se me enfermó el gato. O sea, ya le había dicho de todo. Y la última, la 6ª vez que vine a una reunión como estas, vine porque ya no tenía ninguna otra excusa. Y yo no sé cuál sea la razón por la que usted haya venido hoy, pero sea cual sea la razón por la cual usted vino, déjeme decirle algo. Hoy vamos a hablar 45 minutos acerca de una idea. La idea es emprender. ¿Emprender qué? Un modelo de negocios. ¿Que le funciona a cientos y a miles? Sí. Y que no le funciona a otro tanto, también. Porque usted tiene que saber hoy que todo lo que yo le vengo a decir, se lo vengo a decir no tratando de que usted se meta a Amway, sino tratando de que usted entienda por qué el negocio de Amway solamente le funciona a pocas personas. Me acuerdo que cuando yo entré al negocio, bueno, ¿por qué no todo el mundo se mete a esto de Amway? Y yo me hacía otra pregunta. Si esto es tan bueno, ¿por qué la persona que me invitó ya no es rico con el negocio de Amway? Y entonces yo me acuerdo que se las hice así como muy inquisitor, me parecía la Inquisición. Yo le decía, si esto es tan bueno, usted porque todavía es millonario, ¿qué hace andando en bus todavía? Y él se quedó mirándome muy sabiamente y me dijo, porque es que esto no depende de cuánto entras tú a ganarte en el primer mes, sino en cuánto construyes a lo largo de tu vida. Ahí me quedó sonando, yo me fui con preguntas, yo entré a Amway y había una línea de servicio al cliente. Y decía, cuando usted tenga dudas, llame a la línea de servicio al cliente de Amway, que ahí le solucionan todas las preguntas que usted tenga del negocio. Y desde que yo entré, yo era lleno de preguntas. ¿Cuál es la siguiente? Yo era llenísimo de preguntas. La primera pregunta que yo quería saber y responder era, dígame de cada 1000 que entran, ¿cuántos se hacen diamante? La segunda pregunta que yo tenía es, de toda la gente que entra, ¿cuántos no les va a funcionar? Y yo tenía una tercera pregunta. Y mi tercera pregunta en Amway era, y los jabones son tan buenos, ¿por qué tienen que ser tan caros? Yo conocí a Amway hace 9 años, tenía 18 años. La primera vez que lo conocí, me parecía que un jabón era exageradísimo, me parecía que una crema dental era vulgarmente costosa, porque yo decía, si mi papá compra una Colgate en 4.000, yo que voy a estar consumiendo una Glister de 25.000. Eso valía hace 9 años una crema dental, y lo cuestioné mucho. Es más, no se imaginan, en servicio al cliente yo llamaba a decirle, dígame qué hace la crema para que valga 25.000.
Y yo llamaba y preguntaba ese tipo de cosas porque yo sé que uno cuando es nuevo las pregunta. Yo sé que cuando uno conoce el negocio, a uno le salen preguntas por todo. Es más, el desodorante que vendíamos hace 9 años decía protección efectiva durante 48 horas. Y yo decía, ¿será que es que no se lo aplica cada 2 días? Yo hacía ese tipo de preguntas. No porque yo creyera que Amway fuera de productos, sino porque yo creía que un empresario debe estar preparado. Y entonces yo me acuerdo de estar llamando a Amway y una de las primeras preguntas que hice, le dije a la persona que me contestó servicio al cliente, yo creo que era muy nueva, y le dije, dígame la verdad, de cada 100 personas que entran a esta vaina, ¿cuántos no les funciona? Y me dijo, ya le transfiero su llamada. Musiquita, y me contesta otro. Yo digo, mira, acabo de hablar con Mónica, y Mónica le hice esta pregunta y me dejó esperando. Yo quiero saber cuántos no les funciona el negocio de Amway. Ya le transfiero su llamada. Y en Amway me tomaron el pelo durante 6 meses. Y en esos 6 meses logré un nivel que se llama platino en el negocio. Después de que me hice platino, sin tener las respuestas, llamé a Amway y dije, mire, yo soy platino de Amway. Yo necesito que ustedes me digan de cada 100 que entran, ¿cuántos se van a ir? Me transfirieron la llamada con mi gerente de negocios. Después de que usted llega a un nivel Amway, le da una gerente de negocios para que le ayude con el tema administrativo y de números de su negocio. Y ella me dice, ¿y usted por qué es tan curioso con esas cosas? Yo le dije, porque tengo como 200 en la red. Y hay muchos que son perezosos, otros que no hacen nada, otros que se motivan solamente, muy poquitos que compran productos. Y entonces yo quiero saber si puedo seguir perdiendo el tiempo con algunos o no. Y ella se quedó mirando, me sonrió y me dijo, tienes que venir a mi oficina. Cuando ella me dijo eso, yo dije, no, yo sabía. Me fui para Amway. Llegué a las oficinas de Amway y entré a unas oficinas espectaculares. Y cuando entré, ella me dice, bueno, te voy a dar un dato. De cada 100 personas que entran en Amway, 90 se van a ir en los primeros 3 meses. Y yo me sentí feliz. Yo dije, ya sobreviví 6. Ya me voy a ir de Amway. Y yo le dije, ¿pero por qué se van 90 si el negocio es tan bueno? Ella me dijo, por 3 razones. Y la primera de ellas es porque en Amway entra muchísimo emprendedor, pero poquitico empresario. Y eso a mí me hizo sentido. Eso a mí me hizo mucho sentido. Toda la gente a la que yo le contaba el plan de negocios de Amway, es más, todas las personas que nosotros invitamos en Amway, los invitamos porque creemos que son muy emprendedores, pero no sabemos qué tan empresarios son. Y como no sabemos, pues le apostamos a ciegas. Muchas veces invitamos a la persona porque es emprendedora y la persona no hace el negocio como debería hacerlo y no le funciona. Y uno se siente mal. Yo me acuerdo de la primera sensación que tuve. Yo tenía un amigo, muy amigo. Yo le invité al negocio, se llamaba Jaime. Aquí con 2 millones cada uno, ¿cuánto es por usted y cuánto para mí? Yo me quedé pensando, y este man es emprendedor, pero no está haciendo las cosas bien. Le digo, Jairo, pero es que espere, porque dice que ya cayeron, sí, ya me dieron la plata, ya llegaron a mi casa, se fueron felices. Dígame cuánto nos repartimos. Y es que él hablaba así, entonces se veía mucho mejor. Y yo digo, no, Jairo, espere, esa plata es para comprar productos. Dice, ¿cómo así? Y yo digo, sí, la gente tiene que hacer unos pedidos. Y le comienza a explicar el concepto de negocio. Y al final él me termina diciendo, o sea que no nos vamos a repartir la plata. Y yo digo, no, eso lo hace Amway. Y dice, no, ya no me interesa. Y se bajó de Amway. Nunca más volvió a volver, lo he vuelto a ver en Amway, nunca más. Cuando eso pasó, yo me di cuenta que efectivamente el problema de Amway no es que Amway no funcione. El problema de Amway es que la gente le da interpretaciones que no corresponden al negocio de Amway. Y entonces la gente cree que Amway es lo que ellos creen que Amway es. Y la gente nunca entiende lo que realmente es el negocio porque basan su interpretación en lo que ellos creen y en lo que cree el papá, el hermano, el primo y el amigo que nunca estuvieron en Amway. Y entonces yo tenía 18 años, yo me firmo, me emociono, voy de cuento a mi casa a todo el mundo. Mi papá me dice que esto era una pirámide. Es más, mi papá me dijo, a mí me intentaron meter y yo me salvé. Eso yo me asusté. Luego voy y le cuento a mi hermano de cariño le decimos Spider-Man, él se metía en todas las redes que habían, todas. Usted se pasaba metido de red en red. Y pues como tenía experiencia, yo fui y le conté y le dije, Marcos, usted conoce negocios de redes, quiero que me asesore. Y él me dice, claro, ¿qué necesita? Yo le digo, me acabo de meter a Amway. Y él me dice, no, la embarró, esa es la peor de todas. Y eso me dio más susto. Mira, pero si no me cree, vaya, cuénteme a la gente eso del negocio. Y yo efectivamente me fui a contarle a la gente, le fui a contarle, y los primeros 100 personas a las que les conté, todas me dijeron que no. Hubo uno incluso, un compañero de la universidad, que me dijo, sí, mi papá perdió la casa por eso.
Y cuando a uno le dicen eso, yo dije, ¿de verdad Amway es tan malo? Yo quiero conocer a su papá. Y me fui a conocer al señor Romero. Y yo llegué y le dije, señor Romero, ¿cómo le ha ido? Y me dice, bien. Me metí a Amway. Me dice, mi hijo la embarró. Yo le digo, ¿por qué? Digo, nosotros perdimos una casa por culpa de Amway. Yo le digo, pero eso es gravísimo. Cuénteme cómo fue. Y él me dice, mire, yo entré y estaba motivado. El señor Romero es empresario, tiene una empresa de muebles. Y él me dice, yo estaba muy motivado y me compré una caja de productos. Pero a mí no me gustaba vender. Y entonces pues yo los dejé ahí. Me consumí unos, pero como yo estaba motivado, al segundo mes me compré otra. Y pues a mí no me gustaba vender, entonces yo los acumulé, me consumí otros, y al tercer mes me compré otra. Y yo seguía motivado. Y me compré otra, y al cuarto mes otra, y al quinto mes otra, y al sexto mes otra. Y yo le dije, ¿durante cuánto tiempo lo hizo? Dijo, 8 años. Claro, perdió la casa. Yo me acuerdo que yo lo miré y le dije, usted no perdió la casa por culpa de algo, y usted la perdió por pendejo. Éramos muy amigos. Y él me dice, ¿cómo así? Yo le digo, sí, usted es empresario, si usted crea muebles, se hace muebles, y nunca los comercializa, ¿qué le pasa a su empresa? Y yo, pues se quiebra. Yo le dije, ¿no será que Amway es lo mismo? Y él se quedó callado y me dijo, yo no sé, tome la decisión que quiera, pero hágalo bien. Cuando él me dijo eso, me dio más argumentos para hacerlo. Y entonces yo me fui a tratar de hacer el negocio de Amway, y efectivamente el comentario de mi papá me terminaba diciendo, eso es una pirámide, Yo quiero que usted se imagine, usted llega todos los días a su casa y la persona que le ha dado de comer, vestido, ropita, techito, todo, todos los días, usted lo ve por la noche y dice, ¿va a seguir tumbando gente en esa pirámide? Llegaban mis empresarios a la casa. Yo tenía una profesora que quería muchísimo. Y mi papá le decía, mire profesora, si usted no se sale de eso, yo no le voy a responder por lo que Fausto le quita. Ese era mi papá. Ese era. Yo hacía una reunión de 10 o 20 personas y mi papá pasaba y decía, ¿y ya todos ustedes cayeron con la lengua de Fausto? Ay, Dios mío. Tenía 18 años y duré 3 meses vivo y me fui de Amway. Luego vinieron 5 veces más donde me contaron el negocio, 3 años donde hice lo que la gente espera que tú hagas. O sea, me busqué un empleo, esperé que me echaran, me busqué otro empleo, esperé que me echaran, me busqué otro, esperé que me echaran, me busqué otro, me seguían echando, me busqué otro, me seguían echando, y en 3 años pasé por 30 empleos. O sea, yo ya vengo a hablar. ¿Nunca se han echado 30 empleos? ¿No es normal que la gente le eche 30 empleos? ¿Quién tiene aquí 40 años? O de 40 para arriba. ¿Por cuántos empleos has pasado tú en tu vida? Por ninguno, tú eres empresario. ¿Y tú? ¿Por 3 no más? Oiga, usted es muy obediente, man. ¿Tú por cuántos has pasado? ¿10? ¿Quién ha pasado por 30? ¿No? ¿Tú? ¿Por qué lo echan a uno del empleo? Carajo. Josué, ¿a mí me pasaba de uno, Josué? Lo que pasa es que a mí me pasó antes de los 20 años. ¿Cuánto le dices tú, Josué? Y yo me sentía así a los 20 años. Carajo, yo estaba emberracado porque me mandaran, y todo el tiempo, como era inconforme, me la pasaba buscando qué hacer. Entonces yo le decía a mi hermano, montamos una empresa, y me montaba una vaina, me montaba lo otro, iba a la Cámara de Comercio, hacía el registro, hacía el otro, y todo el mundo cuando tú eres empresario y emprendedor te dice, ay, qué berraco eres. Pero me di cuenta de algo, nadie está dispuesto a darte lo que tú necesitas para que tu empresa arranque. Y entonces nuestros negocios con mis hermanos se quebraba el uno, se quebraba el otro, no importaba, nosotros seguíamos. Pasé por tantos empleos y en la 6ª vez que me invitan a Amway, yo comienzo con el cuestionamiento y llego a esa primera respuesta, entra mucho emprendedor y poco empresario, me llamó la atención, que yo le dije, ¿cuál es la segunda razón por la que la gente no le funciona el negocio? Y me dijo, porque para que tú pases de ser emprendedor a empresario tienes que estar dispuesto a educarte. Y en Amway la gente no se educa y no se profesionaliza. Y para mí eso fue luz. Yo dije, ya entendí lo que me faltaba. Yo tenía como 200 y pico. Dije, de esos 200 lo que yo he hecho es motivar gente. Tengo que llegar, descabezar a unos tantos y ponerme a educar a los otros. Y le dije, ¿cuál es la tercera razón por la que solamente de cada 100 le funciona 90? Dijo, porque para hacer esto la gente tiene que querer. Y hay gente que firma, emocionada, pero no porque quiera emprender. Y para mí eso fue realidad. Yo me fui a probar a la teoría. Yo sentaba a la gente y le decía, ¿qué hubo? ¿Usted quiere hacer esto en serio? Decían, pues a mí me gusta, pero esto lo está pensando.
¿Y usted? ¿Quiere hacer el negocio en serio? Y de que me decía, sí, yo voy en serio, le comencé a decir las tres cosas. Primero, tienes que volverte empresario, no emprendedor. Segundo, tienes que educarte. Y tercero, tienes que querer y desearlo. Y hoy yo les vengo a hablar en los próximos 35 minutos de un tema que para mí creo yo que es fundamental que tú entiendas, y es, te voy a hablar del negocio de Amway, pero te voy a hablar del negocio de Amway que funciona. Y lo que te voy a decir va a ser importante para ti porque te va a permitir, uno, que tomes una decisión basado en lo que sí funciona en Amway, y dos, que tomes una decisión basado en lo que tú quieres para tu vida. Mi objetivo no es motivarte, porque la motivación te va a durar hasta que salgas de acá y te acuerdas que mañana hay que pagar la luz y se vence. Y te va a durar hasta que te des cuenta que no hay plata para pagar la pensión del niño, o hasta que la próxima deuda económica llegue a tu cabeza. Hasta ahí dura la motivación de la gente. Y entonces te voy a hablar del negocio de Amway desde mi punto de vista diferente, porque cuando me invitaron me dijeron, nosotros tenemos un grupo de personas que están listas para desarrollar su proyecto empresarial, pero en este momento quieren comenzar a hacerlo profesionalmente. Y hace un mes estaba yo en Chicago y hace 20 días estaba en México dictando unos seminarios de cómo la gente debe hacer para realmente que este negocio le funcione. Y cuando estaba haciendo esas charlas, comencé a darme cuenta que es que la diferencia entre México, Chicago y Colombia no es mucha en cuanto a la forma como la gente piensa, porque a todos nos educaron igual. Y en vista de eso, entonces hay una pregunta, y es la anterior, que ¿por qué nosotros debemos desarrollar mentalidad empresarial? Todos nosotros, efectivamente, un día conocemos el proyecto de negocios de Amway, o todos nosotros conocemos un proyecto empresarial, pero la Cámara de Comercio dice que el 98% de los negocios que arrancan no van a funcionar, no porque el negocio sea malo, ni porque el plan de ventas y mercadeo que tenga ese negocio no funcione, sino porque la gente no tiene mentalidad empresarial. Los negocios en Colombia se acaban porque a la gente le faltó educación empresarial desde la escuela. Y curiosamente los grandes principios de éxito empresariales no se aprenden en una escuela, se aprenden en la práctica y a través de información diferente que vas a tener en tu vida. ¿Cómo es tu nombre? Manuel, ¿estás de acuerdo conmigo en eso? ¿Dónde aprendiste a hacer negocios, Manuel? Acá. Un programa educativo empresarial. En Amway. En Amway. Perfecto. Ok. ¿De qué es la empresa, Manuel? Una panadería. Ah, somos colegas. Y les voy a decir por qué les digo todo esto. Mi familia comenzó con el arte de la panadería y la pastelería hace como 80 años. Y comenzaron en un pueblo que se llama Santa Sofía, en Boyacá. Mi bisabuelo se le enseñó a mi abuelo se le enseñó a mi papá nos lo enseñó a nosotros. Pero yo me dije algo. Si tenemos un negocio donde yo vi como mi papá durante 40 años madrugó y se levantaba a las 3, 4 de la mañana a hacer el pan y se acostaba a las 10 de la noche, y en 30 años de trabajo no logró lograr libertad financiera, algo está fallando en el modelo de negocios. Mi papá era muy empresarial. Mi papá era incluso de una mentalidad, pero súper arrolladora en el mundo de los negocios. Invertía con fuerza y si perdía, también perdía con fuerza. Y por eso se quebró 4 o 5 veces. En el tema empresarial, el problema es que muchas veces ni siquiera importa lo bueno que seas tú para hacer negocios. Porque si el negocio que tú haces depende de términos económicos a nivel global, tu negocio puede estar desapareciendo. Hace más o menos, colócale unos 10 años, o quizás unos 8 años, en Colombia el precio de la harina y las margarinas para las panaderías estaba volátil. ¿Cierto, Manuel? Y subía y bajaba, pero el pan estático era. Y eso comenzó a hacer que el negocio de mi papá flaqueara. Sin importar cuánta harina comprara mi papá cuando estaba a buen precio, eso hizo que flaqueara. Mi papá se quebró 5 veces en los últimos 10 años. Y eso me hizo a mí entender que emprender era una necesidad, pero emprender con mentalidad empresarial, porque uno siempre tiene una idea de negocios, pero siempre termina acomodando la idea de negocios a lo que la gente quiere oír, y entonces termina yendo desde la idea de negocios que arrancó. En ese orden de ideas, el negocio de Amway funciona igual que cualquier idea de negocios empresarial. La gente arranca, la gente se emociona, pero la gente se termina yendo más por lo que opinan otros que por lo que él realmente está dispuesto a hacer por su propio negocio. Y el negocio de Amway no dista nada de eso, porque la gente aquí entra emocionadísima. Pero la gente, el 90% de la gente se va porque alguien le dijo que este no era para él. O porque alguien le dijo que este no iba a funcionar. Y eso hace que la gente desista de la idea de hacer Amway. Porque yo te voy a decir algo, hacer Amway es quizás sencillísimo, más sencillo que cualquier otro negocio.
Porque no pagas empleados, no pagas arriendos, no pagas servicios públicos, no pagas carga prestacional, pero tiene los mismos retos de un negocio tradicional. La gente te va a pedir mercancía que no te paga, la gente te va a quedar mal, la gente te va a faltar a la palabra, y si tú no tienes mentalidad empresarial desarrollada, un día te vas a ir y tu negocio se va a quebrar igual que cualquier otro negocio. Entonces yo te voy a decir algo: cuando conozcas a alguien a quien no le funcionó Amway, huye. Huye. Míralo a los ojos y dile: ¿y por qué tú crees que Amway no funcionó? Si él le dice porque los productos, porque la empresa, porque el que me invitó, huye. Está buscando culpables. Y de pronto dice: por usted. Porque cuando alguien es consciente a nivel empresarial, dice: Amway no funcionó porque yo era malo, punto y se acabó. Porque ustedes tienen que saber que el problema no es Amway. El problema es las personas que entran en Amway. Si el negocio funciona hace 56 años, antes de que Josué naciera ya funcionaba Amway. Antes de que Josué pasara por 30 empleos ya funcionaba Amway. Y Amway desde hace 56 años hace gente libre financieramente. De que el negocio no funcione no es de Amway. Probablemente todo el problema radica en lo que la gente viene siendo preparada para desarrollar a lo largo de su vida. Si uno se pone a pensar en eso, dale la siguiente por favor, y se da cuenta de que la vida de la gente debe normalmente estar en una evolución, pasar de ser emprendedor a ser empresario, pues miremos qué es lo que convierte a todos los emprendedores en empresarios. Sí, Colombia es uno de los países de mayor emprendimiento en el mundo, pero ¿será que tenemos también la misma formación empresarial que requerimos? Y entonces cuando la gente entra en Amway, les voy a decir algo: con el tiempo comienzan a pensar diferente, a hablar diferente, a comportarse diferente, porque aquí nosotros formamos empresarios. Y porque aquí nosotros, cuando formamos empresarios, formamos personas que desarrollen competencias y habilidades que les permiten volverse diferente a la gente allá afuera. Primer síntoma de que significa que tú estás evolucionando en tu mentalidad empresarial. No en Amway, en tu mentalidad empresarial. Cuando tú dejas de quejarte y comienzas a hablar de soluciones. Y entonces yo me acuerdo que llegó un punto en mi vida, después de que me leí como 60 libros en el negocio, donde me comenzó a molestar escuchar las quejas de mi familia. Yo no sé cómo hacían aquí las novenas. Aquí la gente reza la novena en diciembre y se reúnen y necesitan Ana, Buñuel y todo. Nosotros también. Y nosotros nos reuníamos, pero las novenas eran interesantes. Pareciera como si reunirse a la novena tenía varias fases. La primera fase era escuchar cómo todas las tías y tíos se quejaban. Después todo rezar y al final resarcir las quejas. Todo lo volvían a hacer. O sea, en vez de novenas eran purgatorios. Esa es una vaina. Todos se quejaban. Y daba estatus quejarse más que el otro. Entonces si una tía decía: ay no, imagínense que le van a quitar el carro a tal porque no pagó el otro decía: no, pero eso no es nada, me van a quitar el apartamento. Y todos decían: oh, no, pobrecita, no sé qué. Y eso era buenísimo. Llegó un punto donde la mentalidad empresarial comenzó a evolucionar tanto que el que es empresario le molesta a las personas que se quejan. Y yo me comencé a sentar y yo me molestaba y me comenzaba como a transformar, les digo yo, un exorcismo, ahí eso era una vaina así. Yo los escuchaba a ellos quejarse y un día le dije a la tía: venga, ¿usted no se cansa de tanto quejarse? Y me dijo: mi hijo, ¿pero qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Yo dije: pucha, esta es emprendedora, pero no busca soluciones. Porque el empresario siempre está buscando soluciones. El emprendedor busca oportunidades para iniciar, pero al primer problema se va. El empresario no. El empresario comienza a movilizarse por otro tipo de cosas. Por ejemplo, el empresario normalmente pasa todos sus días en cuestión de acción y de producción. Los emprendedores lo basan en cuestión de deseo. A mí me gustaría tener un negocio algún día, a mí me gustaría montarme esto. Y hablan de lo que les gustaría, no de lo que van a hacer. Dime. Y por eso no a todo el mundo le funciona el tema del negocio. El negocio de Amway. Porque Amway, más allá del deseo que debes tener tú, debe estar ligado a la acción. Y entonces yo me acuerdo que mi tía se quejaba y se quejaba. Ella deseaba que su vida cambiara, pero no hacía nada porque la vida le cambiara. Usted se puede sentar mañana o esta noche con mucha gente y todos en el fondo deseamos que la vida cambie. ¿Quién desearía que se pudiera pensionar en Colombia? Levante la mano los que no se han pensionado. ¿Usted tampoco, Josué? Con más de 30 empleos y no se ha pensionado. Aquí. Y si ustedes saben que no se van a pensionar, ¿por qué no estamos haciendo algo para que eso cambie? Porque si usted ya sabe que la pensión no va a llegar, pues pongámonos a hacer algo. Pero yo le garantizo que afuera hay gente que sabe que no se va a pensionar, igual no hace nada.
¿Saben por qué? Porque dicen, ¿y qué más puedo hacer? Porque están solamente deseándolo. Y entonces mi tía se quejaba y se quejaba. Y un día le dije, tía, dígame la verdad. ¿Usted se queja solo para llamar la atención y que nosotros sintamos lástima? ¿O para que realmente hacer algo? Porque si quiere hacer algo yo le invito a ambos. Dijo, ay, no. A mí no me invitan nada de esas vainas, esos holgorios de llevar a esa gente así como que aplauden y todo. A mí no me invitan nada de esa vaina. Pero tío, usted se está quejando, le hace falta plata, ¿sí o no? Sí, yo sé cómo usted puede ganar plata. Métase conmigo, ambos. Le dije, o sea que la opción era que usted se quería quejar para llamar la atención. Porque siente lástima a la gente y dice, ay, por eso está la tía, ayúdame con las tías. Mi tía desde ese día no me invitó a las novenas. Ya no voy a novenas. Me toca hacerlas a mí solo, con un grupo de amigos empresarios. Y entonces nos sentamos a decir, ¿y a dónde viajaste este semestre? No, estuve en tantos países, yo estuve en estos y eso. Y curiosamente no nos quejamos, hablamos de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer. Cuando me di cuenta de eso, me di cuenta de algo. Los empresarios normalmente no se juntan con la gente del común, es porque la gente se queja mucho. Y le aburre a la gente. El que es bien empresario y el que es bien exitoso, se asocia con gente que es bien empresaria y bien exitosa. Y créanme una cosa, la persona que le invitó a usted hoy es exitoso en algo. Y si le invitó porque cree que usted es exitoso y puede hacer esto con nosotros. Y cuando usted entiende eso, entiende que no estamos buscando vendedores, estamos buscando gente que se haya cansado de quejarse y que esté buscando una solución. Y cuando uno se da cuenta de eso, comienza a entender lo siguiente. Si uno sabe que el tema es salir del tema del emprendimiento, sin pasarse a volverse empresario, miremos algo, la gente podría emprender por muchas razones, porque lo echan, porque no lo echan, porque no le alcanza la plata, porque quiere un ingreso adicional, porque se aburre, porque normalmente puede vender lo que sea, porque quiere libertad, porque está lo suficientemente capacitado. Hay muchas razones para emprender. Dale la siguiente, pero busquemos razones para volverse empresarios. ¿Qué les parecería que usted se vuelva empresario para que acabe el tema de la contratación? Esa sería una buena razón, ¿sí o no? No salga a emprender, salga a volverse empresario. Salga a desarrollar una mentalidad empresarial para que un día usted deje de ser utilizado como un recurso humano. Yo un día trabajaba en un colegio, que yo tenía el mal hábito de trabajar como empleado. Yo un día trabajaba en un colegio y me echaron. Y yo dije, ay, han de volver por mí. Y al otro día habían 2 profesores nuevos. Me di cuenta que yo era reemplazable. Como cuando en una maquinaria que usted tiene funcionando bien, deja de funcionar una, la quitan y ponen otra. Más barata, más cara, ponen otra. Normalmente ponen una más barata y que produzca el doble de lo que usted produce. Y cuando eso pasa, usted se da cuenta que lo que nosotros hemos sido educados para estar monetizados. Y la gran mayoría de la gente allá afuera le falta capacidad para volverse empresaria, es porque está monetizada. Y no trabaja porque no le pagan. Y entonces le dice, métase a hambre. Lo primero que dicen es, ¿cuánto me va a ganar? Y están monetizados. Por eso las pirámides son tan exitosas. Porque prometen dinero fácil. Y como la gente está monetizada, la gente dice, si me pagan yo me meto, no importa. Pero es una pirámide, no importa, ¿cuánto hay que tumbar? Y la gente no le importa. A la gente no le importa. Hace un año yo estaba aquí en Bucaramanga trabajando en una organización nueva y el 80% de la gente a la que le hablaba de hambre me decían, métase en Goldex, es mejor. Oro árabe, facilito, baratico. Y vea, papá, va afuera. Por eso usted tiene que saber algo. No lo invitamos en Amway para decirle vuélvete millonario instantáneo. Te invitamos para decirte crea un negocio que te permite volverte empresario, de llevar tu capacidad de emprendimiento a desarrollar una mentalidad empresarial y gana dinero mientras lo haces. ¿Cuánto dinero? El que tú quieras. Te puedes ganar 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 20 millones, 30 millones. Eso no va a depender de mí, ni de Amway, ni de la persona que te invitó. Va a depender de tu mentalidad empresarial. Y por eso usted tiene que saber que hay gente que está en Amway solo por 500.000 pesos mensuales. Hay otros quienes estamos por un poquito más. Hay otros que se quedan en esta vaina porque logramos vivir de este negocio. Hay quienes para nosotros este negocio se convirtió en la posibilidad de tener libertad, tranquilidad, dinero, vacaciones y un estilo de vida diferente. Hay quienes nos volvimos profesionales en la industria porque un día tomamos la decisión, pero la siguiente, de desarrollar mentalidad empresarial. Y cuando uno se da cuenta de eso, es cuando uno deja de andar corriendo por el sustento diario. Porque yo me acuerdo que a veces a mí me pagaban el sueldo. Es más, un empresario mío me llevó al aeropuerto. Y yo iba camino al aeropuerto con él. Y yo le digo, ¿cómo va la empresa donde está trabajando? Dice, bien, ya me consignaron el cheque de mes y todo.
Yo le digo, ¿cuánto te consignaron? Dice, pues me están pagando muy bien, como 2 millones. Yo le digo, no más. Dice, pues no me alcanza, pero pues igual yo hago lo que sea. Yo lo voy a ir tasando, me presto, me apalanco las tarjetas. Yo le digo, ¿y usted no se cansa de esa vida? Dice, pues llevo 10 años aguantando así. Pues, 10 años así. Dice, sí. ¿Y nunca le dijeron que eso es malo para la salud? Y él se queda mirando y me dice, ¿por qué? Yo le digo, ¿no se cansa de que cuando usted le pague ya deba todo? Y él dice, sí, a veces me han dado hasta ganas de decirle a mi esposa que ya me robaron. A veces me pagan y me dan ganas de decir, mi amor, se llevaron todo. Le digo, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando? Y me dice, 17 años. ¿Y cuánto dinero tienes ahorrado en tu cuenta? Dice, no, ¿por ahí qué? ¿Por ahí 500,000? Y yo le digo, 17 años para tener ahorrados 500,000. Dice, sí. Yo le digo, uy, no, eso no es buen negocio. Dijo mi papá. Y a su papá, ¿quién se la vendió? Dijo mi abuelo. Y a su abuelo, dijo, no sé. Y entonces, ¿por qué compró una idea de esas? Digo, porque a mí nunca me mostraron nada diferente. Y el problema es cuando usted no le muestra nada diferente a la gente. Les parece normal lo que hacen. En un pueblo donde no conozcan los caballos, cuando ven un caballo, por un pueblo que solamente conozca burros, cuando ven un caballo dicen, uy, ese burro está gigante. Tú le muestras a la gente. Y el problema de Amway ha sido que la gente le muestra la interpretación de ellos, más no la interpretación original de volverse empresario en este negocio. Cuando tú entiendes la necesidad de volverte empresario, llega un día donde entiendes que esto es una opción para volverse un negociante, un empresario, pero que tiene un negocio propio. Porque hay empresarios que no son dueños de negocio propio. Hay empresarios que se basan en otro tipo de ganancias, pero no tienen un negocio propio. Hace poco me decían a mí, ay, yo conocí un empresario. Y yo le digo, bueno, ¿y qué es el negocio? Dice, no. Él lo que hace es que compra lotes y los vende. Entonces no tiene negocio. Porque si no hay lotes, no vende. Me dijo, pues sí, ¿no? Yo le dije, lo que él es un inversionista, un rentista de capital. Pero hoy vamos a hablar de que usted tenga un negocio. ¿Qué es un negocio? Algo que usted puede construir, administrar y que le produzca dinero de por vida. ¿Cuántos de aquí estarían interesados en tener un negocio propio de esas características? Todo el mundo. ¿Saben cuál es el problema? Que la gente muchas veces no ve Amway como eso. La gente dice, ay, no puedo. Y es porque no entienden la interpretación real de esta industria. Hacer Amway es que usted tenga la posibilidad de arrancar un negocio. Un negocio propio, es sencillo. No va a ser fácil, es sencillo. Y se lo voy a definir con una palabra que usted se tiene que llevar hoy de acá. Una palabra. Esa palabra es volumen. Si usted tiene esa palabra a la hora de montar negocios, usted va a poder hacer que este negocio se vuelva quizás tan grande o más grande que cualquier negocio que usted haya cabido en la cabeza. Algún día, cuando yo arranqué en Amway, me dijeron, tienes que crear volumen. Y yo apenas vendía 3 cremas dentales y 2 champús. Yo decía, volumen, ¿qué volumen? Y me dijo, si vas a ser empresario tienes que crear volumen. Y hoy tenemos un negocio que factura $1 millón al año. ¿Eso es un buen negocio? Buenísimo. ¿Y usted cree que yo vendo $1 millón pasando de puerta en puerta vecina? Mire, es que tengo que vender $1 millón, por favor. No. Lo hacemos creando negocios que funcionen, pero basados en volumen. O sea, si usted está invitado, si usted es empresario, tiene que llevarse una cosa en la cabeza. Amway consiste en crear volumen. Volumen. A veces la gente me dice, Fausto, ¿y usted qué hace en Amway? Yo le digo, volumen. ¿Qué? Volumen. ¿Cómo así? Siéntese aquí y le explico. Y les comienzo a explicar. A veces la gente me dice, ay, pero usted debe vender mucho. Yo digo, no, yo vendo poquitico. Y entonces, ¿usted cómo vive de Amway? Volumen. Es diferente. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando usted se mete a Amway, no da estatus. Usted se va a meter y usted le dice a todos, mira, me metí a Amway, me creé un negocio para crear volumen. Y se le van a reír, así como tú te estás riendo. Le van a hacer bullying. Hay baboncitos y no sé qué, le van a poner apodos. Es más, mucha gente de su familia le va a comprar por lástima. Pero le voy a decir una cosa. Al empresario poco le importa lo que la gente piense. Si produce plata, no importa, hágalo.
¿O usted cree que un empresario que vende marranos qué? Pero si se vende por ahí unos 50.000 marranos al año, ¿no es bueno? ¿Da estatus? O sea, ¿cómo se presentaría usted? Hola, soy gerente distribuidor de porcinos. ¿No? Usted va al campo y hay gente que está así, vea, millonaria. No da estatus. Y usted llega y usted lo ve. Hace poco estábamos trabajando en la mesa con Dinamarca, un pueblito que tiene muchas fincas. Y nos dijo una finca, pero una finca impresionante. Para llegar a la casa del señor donde le conté el negocio, tuve que botar mi caballo 20 minutos. Y de ahí.